Vamos a orar. Nuestro Padre y Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti en esta hora, Padre, pidiendo la asistencia de tu Espíritu Santo, pero también, Señor, para que tú limpies nuestra mente y nuestra conciencia de todo pecado, de toda maldad. Perdónanos, Señor, si hemos faltado en palabra, en acción, en omisión, Señor. Que la sangre de Jesucristo nos limpie todo ese pecado, Padre, y podamos presentarnos delante de ti limpio y sin manchas. Señor, haz tu obra en esta hora, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para ir creciendo y madurando y conociendo más los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Señor. Padre, ayúdanos, ilumínanos a entender y comprender tu palabra. Y gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo les aconsejo que tengan un resaltador para que lo hagan así como yo lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque las partes importantes es necesario, porque en algún momento cuando queramos sacar información, ya tenemos subrayado la parte que es importante. Muy bien, entonces entramos en materia. La antropología teológica. Vamos a ver primero la etimología, ¿ya? La etimología es esto de acá. Dice, el término antropología, estoy en la primera página, proviene de la unión de dos voces griegas. Antropos, que significa hombre, este es en griego, hombre o humanidad. Y de la terminación nominal logía, que significa ciencia o estudio. Entonces, la antropología es la ciencia que estudia al hombre. Esa es. Entonces, en la parte etimológica, etimología es el estudio del ser humano o el estudio del hombre. Eso es antropología. Y nosotros debemos saber esto porque nosotros somos humanos. Muy bien, hay dos tipos de antropologías, ¿no? Está la antropología general, que es esta de acá, y la antropología teológica. ¿Qué es la antropología general? Dice, es la que se encarga de estudiar al hombre en sus diferentes relaciones, ¿no? Y aquí es interesante esto porque la antropología estudia al hombre en la parte biológica, en la parte social, en la parte cultural, en la parte histórica. Y por último, política y religión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Porque dentro del aspecto teológico, también se ve esta parte, pero en la Biblia casi lo muestra en una forma general. Mientras que en la ciencia se utiliza siempre, digamos, una especie de vertientes que ayudan a entender cada parte que forma al hombre, ¿no? Por ejemplo, en la parte biológica, ¿qué estudia la antropología? ¿Cuál es la biología? ¿Biología qué es? Vida. Claro, entonces, ¿cómo es la vida? Es vida, biología. Estudia entonces la vida del ser humano. Social. Social es la comunidad. Cómo el hombre vive en comunidad. Cultural.
Cuando digo social, estoy hablando de la sociedad en conjunto. O sea, el hombre es un ser, no es un ser gregario, es un ser que vive en comunidad. Y eso es lo social, ¿no? Por eso viene la sociología. ¿Qué cosa es? El estudio del hombre en la sociedad. Cultural. La cultura es lo que el hombre crea para vivir o desarrollarse, ¿no? Cultural es lo que el hombre crea para vivir. O sea, por ejemplo, ¿cómo yo me puedo comunicar con ustedes? ¿Qué tiene que haber para que yo pueda comunicarme con ustedes? ¿Cuál es el medio de comunicación que estamos utilizando ahora? La palabra, el lenguaje, el idioma. Y eso lo ha creado el hombre. Bien. Este edificio, ¿quién lo hizo? Ya, pero hay chozas, hay mansiones, hay palacios y hay edificios. Es parte de la cultura. O sea, lo que el hombre crea para vivir, lo que el hombre crea para subsistir, eso es la parte cultural. Es cultura, es cultivo que el hombre va haciendo para poder vivir o cohabitar en una sociedad, ¿no? Histórica. ¿Qué es histórica? Bien, histórica es desde el inicio del hombre, desde el inicio, hasta hoy. Hasta hoy, se puede decir, ¿no? El inicio. O sea, desde que el hombre apareció en la tierra, hasta este momento, ha pasado muchos años y esos años son la historia del hombre aquí en la tierra. Es la historia del hombre. Entonces, desde el inicio hasta, vamos a poner hasta el final ya, porque vamos a hablar de escatología también, ¿ya? O sea, esa es la historia. O sea, cómo aparecieron los hombres, cómo vivieron, cómo se desarrolló las culturas, los pueblos, las naciones, ¿no? Esa es historia. Todo lo que el hombre va haciendo a lo largo de toda su existencia hasta ahora y hasta el final también. Política. La política es la forma de gobierno. La política tiene que ver exactamente con lo que el hombre crea para coexistir. De ahí vienen las leyes, de ahí vienen los registros, de ahí vienen las nacionalidades. Esa es política, ¿no? Nosotros somos peruanos. ¿Por qué? Porque estamos en una nación, en una tierra que se llama Perú. Y esto tiene sus propias leyes, su propio sistema de gobierno, sus propias idiosincrasias. Esa es política. La antropología estudia también eso. Por eso que nosotros cuando vamos a la selva encontramos pueblos nativos, ¿no? Pero ellos también tienen su forma de política, tienen su forma de coexistencia, tienen su historia, su cultura y todo eso, ¿no? Bien, y su religión es lo que él cree de Dios. Esa es religión. Esa es la religión. O sea, se ha dado a entender dentro de la antropología que todo ser humano es religioso 100%. O sea, si no ha creído en Dios, él se hace un Dios. Pero tienes que creer en algo siempre, porque el ser humano, eso ya está demostrado, es un ser religioso por antonomasia. O sea, no hay forma de un ateísmo dentro de la historia del hombre. Siempre, hasta aún en los pueblos más remotos, más primitivos, se ha encontrado una forma de creer, ya sea a través del brujo, a través del jefe, en algo han creído, ya sea en un monte, en un río, en las estrellas, pero siempre han creído en algo. Y ese ha sido su Dios. Entonces, dentro de la antropología se estudia también esa parte, que es el hombre. Bien, entonces,
Por eso esto es una ciencia. Es una ciencia porque estudia al hombre en su contexto general. En su contexto general. Y entonces para esto se aplica todo esto, o eso, esa vertiente o ese lineamiento, ¿no? Y por eso que cuando uno, pues, en la universidad, cuando uno estudia antropología, siempre nos llevan a la evolución. Y con eso quieren ellos reforzar esto. Bien, entonces sigamos. Dice, la antropología general combina en una sola disciplina los enfoques de las ciencias biológicas, sociales. Sus problemas se centran por un lado, en el hombre como miembro del reino animal. O sea, ahí está el problema de la antropología general, que parte del hombre como un animal más desarrollado, pensante, pero no deja de ser un animal. Ese es el problema. Entonces, lo relaciona al hombre como un animal más de la sociedad. Y por otro lado, en el comportamiento del hombre como miembro de una sociedad, ¿no? Además, no se limita a un grupo particular de hombres o a un particular periodo histórico. Entonces, la antropología dice que estudia al hombre en su contexto general, pero siempre parte como miembro del reino animal. Ahora, este es un concepto filosófico que viene desde la antigua griega, ¿no? Aristóteles decía que el hombre es un animal racional. Animal racional. Y entonces él decía, si deja de ser racional, queda en animal. Entonces, y Platón dijo que el hombre es un ser político. Y si deja de ser político, es un animal. Son conceptos filosóficos de la antigua Grecia, ¿no? Pero ahí está el problema, porque parten de que el hombre es un animal más, con desarrollo evolutivo, con desarrollo mental, con razonamiento, pero no deja de ser un animal. Ese es el problema. Bien, entonces esa es la antropología general. Ahora vamos a ver la antropología teológica, que eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Dice así, antropología general, estoy en 1.3, dice, es una extensión muy particular de la antropología general, ya que se limita a estudiar el hombre a partir de los datos bíblicos, o sea, de los datos bíblicos, o sea, en otras palabras, de la revelación de la Biblia. Nosotros partimos de ahí, ¿no? Por eso se llama teológica, de los datos bíblicos y experimentales, haciendo un enfoque teológico de él. Este estudio teológico se centra en la creación primero. ¿En qué se centra? En la creación. En la creación. Después, en su estado original. Después está en su caída. Claro, su caída en el pecado, ¿no? Su caída en el pecado, su restauración. Su restauración y sus responsabilidades básicas. Responsabilidades básicas. Ajá.
su condición ética y espiritual. Y por último, su destino eterno. Bien. Vuelvo a repetir una vez más, si algo no entienden o algo no está claro, pues me dicen para aclararles o darles todo el concepto. Cuando la ciencia general, la antropología general, habla de la biología, está hablando de cómo aparecía el hombre, su origen del hombre. Y entonces hay muchas corrientes, ¿no? Pero la más que se emplea y se utiliza en las universidades y en los colegios es la evolución. O sea, el hombre apareció como producto de una evolución. Pero cuando vamos a la Biblia, cuando hablamos de su creación, ¿qué dice? ¿Cómo apareció el hombre? Génesis. El hombre es creación de Dios. Creación. Entonces, mientras que la biología general empieza diciendo que el hombre es producto de una evolución de años y millones, la antropología teológica inicia de una creación divina, de una creación de Dios. Su estado original. La Biblia dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. O sea, en otras palabras, el estado original del hombre era perfecto. Eso dice la Biblia. Todo lo que Dios hizo era bueno y en gran manera. Entonces, en su estado original, el hombre fue un ser perfecto. Pero vino la caída en el pecado. Esto se llama la degeneración. El hombre se degeneró. Y en su restauración fue lo que llamamos nosotros, digamos, la venida de Jesucristo a la tierra. O sea, su restauración es, ¿qué palabra le ponemos aquí? Es regresar al hombre a su perfección, ¿no? No, es degeneración, esto sería regeneración. Sería la regeneración. O sea, aquí el hombre es regenerado. Su responsabilidad básica es su comunión. Y su condición ética y espiritual es normativa. Y su destino eterno es, vamos a poner así, es el cielo o el infierno. Ya está. Ese es el punto básico y claro de lo que la teología antropológica estudia. La creación, mientras que la biología habla del hombre en una evolución, la antropología teológica habla de una creación de Dios. En su estado original el hombre fue perfecto. En la caída y el pecado el hombre se degeneró, o sea, se corrompió. En la restauración es la regeneración, que Dios lo regenera al hombre de su estado de degradación. Y su responsabilidad básica es la comunión. O sea, el hombre es dependiente de Dios. Si el hombre no depende de Dios, el hombre está perdido, porque el hombre es un ser caído. Por lo tanto, es
básico en el hombre que tenga una fe, una creencia. Por eso cuando se estudia la religión es lo que el hombre cree de Dios. Si no cree al Dios verdad, entonces se hace un Dios o crea un Dios, pero siempre está. Entonces su responsabilidad básica es comunión con Dios. Y su condición ética y moral es normativa. ¿Por qué? Porque Dios le ha dejado principios, mandamientos, códigos, mandatos para que él viva conforme a eso. Y si el hombre no vive conforme a ese mandato, a esas normas que Dios le ha dado, entonces el hombre crea sus propias normas, sus propias leyes y se pierde. Ese es el problema. Entonces su estado y condición espiritual es una condición normativa. Y su destino eterno son dos. O bien se va a la presencia de Dios al cielo, o se va a la condenación del infierno. Eso se estudia en la teología teológica. Bien, hasta acá hay alguna pregunta. ¿Eso es lo que vamos a estudiar? Claro. Sí. Esto vamos a entrar muy somero, porque no estamos estudiando antropología general. Estamos estudiando... Sí, todo eso. Pero solo lo voy a derivar con respuestas bíblicas, o sea, vamos a ir a los textos bíblicos que hablan de todo esto, ¿no? De todo esto. Pero básicamente la antropología teológica tiene que ver con esto. Con esto. Y hasta aquí le he hecho un panorama, o sea, lo que llamaríamos un... ¿Cómo se llama esto, Johnny? ¿Mapa conceptual? ¿O no? ¿O un apéndice nomás? ¿Ah? También, claro, un panorama o un prólogo. Ahora sí, un prólogo. Ya. ¿Alguna pregunta aquí? Muy bien. Entonces ya lo puedo borrar. Entonces vamos a entrar primero a la parte de la creación del hombre, o sea, la primera parte, ¿ya? Cómo es que el hombre aparece en la tierra, cómo está formado y qué pasó. Muy bien, dice así. La Biblia es la base de la convicción cristiana respecto a la creación. O sea, esto quiero que entiendan, mis hermanos. Sin Biblia no hay forma de explicar a Dios, al hombre, ni a ninguna parte del cristianismo. Sin Biblia no se puede. Por eso es que lo primero que atacan los ateos o esos, y no atacan la Biblia. ¿Por qué? Porque saben que sin Biblia no somos nada nosotros. Por eso atacan la Biblia. Por eso que Hitler mandó a quemar la Biblia, todos los antiguos han desterrado este libro, es el libro más odiado. Porque aquí está la verdad de Dios. Entonces, lo primero que partimos nosotros es de la base bíblica, o sea, de la verdad revelada por Dios. O sea, recuerden esto. ¿Qué es la Biblia? La verdad revelada de Dios. Acuérdense el concepto. ¿Qué es la Biblia? Es la verdad revelada de Dios. O sea, nadie ha visto a Dios jamás. Pero Dios se ha revelado al hombre a través de este libro que es la Biblia. Entonces, una de las responsabilidades del cristiano o del que cree en Dios es conocer, es aprender, es estudiar la Biblia. Si tú te dices cristiano, pero no estudias la Biblia, no analizas la Biblia, entonces no vas a saber nada y fácilmente tu fe va a tambalear o decaer. Porque la única manera en que yo conozco a Dios y la única manera en que yo sé la voluntad y los propósitos de Dios es a través de esta verdad revelada que es la Biblia. De ahí la importancia de estudiar la Biblia. Bien, entonces dice la base de la convicción cristiana respecto a la creación del hombre es la Biblia.
Dice, mientras que ciertos antropólogos basan sus conclusiones en sus observaciones de la naturaleza y de los antiguos restos humanos que se descubre, existen muchas investigaciones científicas que son de importancia y que, claro, tienen su lugar, no lo podemos negar. Pero todo esfuerzo humano queda corto si no se toma en cuenta el relato bíblico. Ahí está la verdad. O sea, el hombre puede estudiar mucho, saber mucho, pero siempre, si no toma a Dios, siempre va a caer en el error o en el vacío y va a ser un deshonesto intelectual. Por eso dice que el esfuerzo humano queda corto si no se basa en el relato bíblico. Bien, entonces ahora vamos al 2.1 y aquí entramos ya a la parte de la creación. En Génesis 1.26, tengan sus Biblias abiertas, por favor. Está cómo el hombre apareció aquí en la tierra, cómo el hombre fue creado, cómo el hombre existe, cómo el hombre está acá. En Génesis 1, 26 y 27 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y de todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Bien. Ahora, aquí quiero hacer algo que es importante. Vamos a leer los dos textos y ustedes me van a decir cuál fue primero. En Génesis 1, 25 y 26, y ahora vamos a ver Génesis 2, Génesis 2, 7. Este 7, 2, 7. Vamos a leer ahora el 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un. Ahora, ¿cuál es primero? ¿Génesis 1, 25, 26 o Génesis 2, 7? Inteligente, ¿verdad? Primero es Génesis 2.7, porque es aquí donde Dios está dándole al hombre, y Génesis 2.8 ya está hablando que ya lo creó. Entonces, este es bien. Entonces, Génesis 2.7 es primero que Génesis 1, 25, 26. Porque aquí lo está formando, aquí ya lo formó. Bien. Entonces, el relato, dice, sigamos, se relata la creación del hombre en Génesis 1, 26, 27 y Génesis 2. Ahora, estamos hablando del hombre, pero nos hemos olvidado de algo importante, que es Génesis 2, 21 y 23. Ahí está, nos estamos olvidando de una de las cosas más importantes acá. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Bien. Entonces, ahí está el origen total de el hombre y la mujer. Ahí está. ¿Y por qué el orden
de la escritura está uno primero y el otro. Es que no siempre la Biblia tiene un orden cronológico. No siempre. Yo tengo una Biblia que se llama una Biblia expositiva y ahí está en orden cronológico. Y es muy diferente el orden de los libros, por ejemplo. Muy diferente. ¿Sabe cuál es el segundo libro de la Biblia ahí? Es Job, porque es uno de los libros más antiguos. Después de Génesis es Job. Claro, o sea, no siempre está en orden cronológico. Por ejemplo, ahí cuando ustedes ven a los profetas mayores y los profetas menores, ¿no? Ustedes dicen, primero es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. No. Dentro de esos están profetas chicos, sino que, ¿por qué se le ha puesto profetas menores? Porque en extensión del libro es corto. En cambio, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son libros de extensiones largos, y por eso se llaman profetas mayores, por la cantidad que han escrito, no por el tiempo cronológico. Claro, no, sino porque menores se llaman porque he escrito poco, ¿no? O una historia, por ejemplo, Jonás es una historia nomás, que tiene que ver con él. En cambio, cuando uno lee Isaías, pues tiene un relato de todo un reino y toda su caída y todo eso. Entonces, no siempre es así, por eso que quiero hacer esa salvedad. Porque por eso están acá ustedes, para que aprendan. Entonces, los orígenes antropológicos, teológicos del hombre está en la Biblia. O sea, no hay otra forma. Dentro de todas las corrientes de orígenes del hombre, esta es la más, para nosotros, esta es la más convincente. Muy bien, entonces ya sabemos cuál ha sido el origen del hombre, que Dios creó al hombre. Ahora, ¿cuáles son las objeciones sobre esto que hay? En que los ateos y los llamados científicos dicen que esta verdad no puede ser demostrada científicamente. Y como no puede ser demostrada científicamente, entonces está en el rango de teoría. Rigoberto, ¿qué cosa es teoría? Una postulación. Un postulado que está en investigación o que no tiene todas las pruebas necesarias para ser demostrada. Porque si fuera una verdad absoluta, no fuera teoría. Pero como no es una verdad, sino es una forma que se plantea, entonces está dentro del rango de una teoría. Pero a nosotros también nos han puesto así, claro, porque nosotros tampoco podemos demostrar la existencia de Dios. No podemos demostrar la existencia de Dios. Entonces es una fe. Pero la teoría científica también es una fe, porque tampoco pueden demostrar el origen de la primera materia. O sea, ellos no pueden tampoco demostrar. Ellos hablan que todo se originó por el Big Bang, pero ¿quién fue esa materia que originó el Big Bang? ¿Quién hizo eso? ¿De dónde apareció eso? Tampoco pueden demostrar. Pero ellos parten de ahí y todo lo atrás lo dejan por fe. Y nosotros también tenemos esa fe. Por eso que hay las dos corrientes, la teoría evolucionista y la teoría creacionista. Nosotros somos la teoría creacionista. Pero ¿por qué fe? ¿No hay argumentos científicos y razonables para creer esto? O sea, nuestra fe irracional no tiene convicción, o sea, una real convicción racional y lógica. No podemos
nosotros ser dogmáticos, ¿no? Pero la Biblia nos demuestra una verdad que es, creo yo, de la parte más lógica y racional. Vamos a Hebreos 11:3. A ver, ¿alguien lo lee? 11:3. Amén, hermano. Ya. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este texto es muy aleccionador. Por la fe. Pero no dice que es una fe irracional, sino explica lo que es esa fe. Y él dice por la fe, porque no podemos ir más allá de lo no demostrable, pero hay un concepto racional y lógico en esto. Y el concepto racional y lógico dice, por la fe entendemos, o sea, hay un entendimiento, hay un razonamiento que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y eso nos lleva automáticamente a Génesis 1:1, cuando Dios dijo, sea la luz, sea el mar, sea la tierra, sea todo. O sea, está demostrando acá, en una forma lógica y racional, que por medio de un ser divino y todopoderoso, fue constituido el universo por la palabra de Dios. De modo, y ahí está lo que los científicos no pueden demostrar, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Entonces, para nosotros sí hay un principio que rige la creación, un principio que rige la creación. ¿Por qué digo esto? Porque ya tenemos el concepto adecuado, que las cosas que hay se hicieron de lo que no había. Cuando tú le preguntas a un científico, ¿cómo apareció la primera materia? ¿Cómo apareció esa partícula Big Bang? ¿Cómo apareció lo que no es? Y no tienen respuesta. Ellos ya parten de lo que existe o de lo que ya ha sido creado. De ahí parten ellos. Porque no tienen respuesta tampoco para decir, esto se inició así o esto se creó así. No tienen. En cambio nosotros sí, que por la palabra y el poder de Dios, de lo que no había, se hizo realidad en la materia. Así que no se dejen sorprender cuando alguien le dice, y a ver, demuéstrame esto, que lo otro. Porque existe a veces cosas que por desconocimiento, o sea, aquí nuestra fe no es una fe ciega, no es un salto al vacío, es una fe racional y lógica, aunque no se pueda demostrar. Aunque no se puede demostrar. Ahora, ¿cómo lo reafirma esto Pablo? Es interesante, vamos a Romanos capítulo 1 y vayan apuntando estos textos que son interesantes, ¿no? Romanos capítulo 1, el 20, Romanos 1:20, a ver, alguien lo lee, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Miren, Pablo, ¿cómo lo dice acá? Dice, porque las cosas invisibles, ¿cuáles son las cosas invisibles de Él? Las que no se ven. Las que no se ven. Pero Él dice que esas cosas invisibles que no se ven son dos cosas. Es su poder y su deidad. O sea, ¿cómo yo puedo demostrar que Dios existe?
No puedo decirle, mira, anda a tal lugar y ahí está Dios. O acá lo tengo y mira, acá tengo su foto. No, no. Pablo dice aquí que Dios es todopoderoso y es Dios. ¿Y por qué podemos decir que es todopoderoso? Porque para crear lo que existe, tiene que haber un poder. Y ese poder entonces se refleja en todo lo que hay, lo que él ha hecho. Cuando nosotros vamos con un científico, con esos que... Él dice, por ejemplo, que de una partícula minúscula, y a través de los millones y millones de años, eso fue desarrollándose, fue convirtiéndose en una molécula, de ahí el medio ambiente, se hizo un caldo de cultivo, se salió el primer organismo, y ese organismo se fue desarrollando hasta que ya es todo lo que existe. Eso es, hay que tener más fe de creer eso que el creer lo que nosotros hacemos. En cambio, él dice, no, porque para que esto exista, para que algo sea creado, tiene que haber un creador. Y ahí está más fácil para nosotros, ¿ves? Porque para que algo exista, tiene que haber un creador. Pero no solo tiene que haber un creador, sino también un modelador. Porque la creación no está hecho al azar. La creación está hecho con una perfección milimétrica. Por eso es que me interesa a mí, ahorita vamos a ver eso acá, cuando a Carl Lewis le dicen pues que le demuestre que el poder de Dios, le dicen. Entonces él chapa una bola, le pone lo amarra una bolita en una pita, y le dice, ¿ves esta bolita? Como un pedúnculo así. Entonces él le hace así a la bolita, ¡crack! Y la bolita comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas, así. Hasta que la bolita al final se paró, y ya perdió la fuerza. Y él le dice, ¿cuántos años dices que tú tienes la Tierra? Le pregunta al científico. Entonces el científico le dice que tiene 50 millones de años. 50 millones de años dice que tiene la Tierra. Bien, le dice. La Tierra tiene dos formas de rotación. Está la traslación y la rotación. ¿Cuánto dura la traslación? 365 días. ¿Cuánto dura la rotación? 24 horas. Entonces él le dice, mira, ¿quién fue el que le dio así a la Tierra ese impulso, esa fuerza? Porque la física lo demuestra así. Para que la Tierra tenga ese doble sentido de traslación y de rotación ahí. Y como tú dices, 50 años y no pierdes la fuerza. Han pasado 50 años, no, perdón, 50 millones de años y la Tierra no ha perdido nada de su fuerza porque sigue rotando en 24 horas y sigue trasladándose en 365 días. Y no ha perdido esa fuerza, a pesar de 50 millones de años que ya pasaron. En cambio, mira esta bolita, yo la hago así y llega un momento en que se va a parar. ¿Cómo demuestras eso? ¿Cómo puede explicar eso el científico? Carl Lewis, es interesante, con un solo ejemplo destruyó todo eso. Y ahí está el poder. Ahí está el poder de Dios. Por eso Pablo dice, volvamos al 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Claramente visible desde la creación del mundo. O sea, yo viendo la creación, viendo las estrellas, viendo el orden, viendo la perfección del funcionamiento, viendo el orden, la perfección en que todo se maneja, no puedo creer que esto ha sido producto de una evolución, sino tengo que creer que ha sido de un orden establecido por alguien, por alguien.
No recuerdo el nombre de este señor que explicó esto, ¿no? Él tomó un reloj y dijo, mira, este reloj da la hora perfectamente. No se atrasa ni se adelanta. Tiene un aspecto molecular perfecto que está hecho en Suiza. Bueno, la cosa es que él dijo, ¿qué te parecería si yo voy un día por el desierto caminando? El desierto de Sahara, dijo, voy caminando, y un día encuentro este reloj. Y digo, qué hora tan perfecta, tan maravillosa. Y alguien dice, sí, es una hora perfecta y maravillosa, pero ¿tú sabes cómo se creó esto? Y entonces me va a decir, esto es el producto, resultado de 50 millones de años. O sea, la arena, un momento se condensó, un momento se derritió y comenzó a hacerse las partículas de acero y comenzó a modelar la perfección de las piezas de tal manera que este es el producto de unos 50 millones de años. ¿Qué diría la persona? ¿Este está loco este? ¿Cómo algo tan perfecto va a salir de una evolución, de un caos? Es tan igual como ellos lo muestran los científicos cuando hablan de la evolución de la Tierra o la evolución del hombre. No se puede demostrar así. Por eso Pablo dice, no tienen excusa. Mire lo que dice el 20. Estamos en Romanos capítulo 1, 20. Dice, de modo, dice, las cosas visibles se hacen claramente de la creación del mundo. O sea, yo viendo el mundo, la naturaleza, la perfección en que todo está, entonces yo tengo que entender que hay un creador. Por eso dice, siendo entendible por las cosas hechas. Entonces no hay excusa, pues. No hay excusa para negar a Dios. No hay excusa para decir que Dios no existe. No hay excusa para decir que no hay un creador, aunque llamémoslo como sea, pero hay un creador porque hay una perfección y porque algo existe y ese es Dios. Por eso Pablo dice, no tienen excusa. No tienen excusa. Bien, otro de los términos que a mí me gusta mucho es, esto está muy lineamiento, creo, lo estaba leyendo. Vamos al Job 38. Ahí está. Ese es otro texto muy aleccionador. Job 38. Vamos a leer del 1. Y esto sí lo voy a leer yo porque voy a tener que hacer la exégesis del análisis. Miren lo que... Este texto, una vez yo lo prediqué, creo. Sí, lo prediqué. Job está sufriendo y se le presenta a Dios porque Job reniega su condición, no contra Dios, sino reniega su condición. Y él dice, ¿por qué me pasa eso? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tengo que sufrir así? ¿Cuál ha sido mi pecado? Y entonces Dios se le aparece, pero Dios no le da respuesta a su sufrimiento de él, sino Dios más bien lo va a interpelar a Job para que él se dé cuenta que a pesar de todo lo que sucede y de todo lo que pasa, Dios lo controla, porque Él lo ha creado todo, y como Él lo ha creado todo, Él lo controla todo. Y miren lo que le dice Dios a Job. Entonces, estoy en 38.1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, Job le dijo, ¿quién es ese que habla por ahí? Sandeces. 2. ¿Quién es este que oscurece consejos con palabras sin sabiduría? 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, te preguntaré y tú me contestarás. Y él dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esto es para decirle a esos evolucionistas, ¿dónde estuvieron ustedes cuando yo estaba haciendo esto? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas?
si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella su cordel? O sea, ¿quién hizo que exactamente el Sol esté a cierta distancia de Mercurio, a cierta de los planetas, y que no haya un choque contra ellos, ni ninguno se salga de su órbita? O sea, ¿quién midió para decir, acá va a estar esto, aquí va a estar el otro? ¿Quién? Y por eso dicen, ¿quién trazó un cordel? 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? O sea, ¿en qué se sostiene este universo? ¿Cuáles son las columnas o las bases que sostienen este universo? ¿Quién? Ah, claro, los griegos decían elefante y otra corriente decía de un tal Atlas. No sé si ustedes han visto una imagen de un hombre que está así cargando aquí la tierra, ¿no? Ahora, de ahí viene una creencia muy particular. Yo tampoco lo sabía. Cuando hay bastante viento, cuando hay bastante tormenta, la gente, ¿qué dice? Va a haber temblor. ¿De dónde sale esa idea? ¿Sabes de dónde yo estaba leyendo ahí? Mire, dicen que Atlas, él está con el torso desnudo, ¿no? Y él está así, cargando acá la tierra. Entonces, cuando hace frío, él comienza a temblar, ¿no? Y entonces se mueve. Se mueve. No, eso está en la historia, bro. Eso está en la historia, eso no es broma. Ahora, había otro que decía que la Tierra estaba sobre 4 tortugas. ¿Por qué? Porque ellos cuando se paraban a mirar y veían que las nubes pasan, ¿no? Bien lentas, ¿no? ¿Ha visto cómo pasan las nubes? Y entonces decía, ya son tortugas, pero la Tierra está sobre, y las tortugas caminan, y por eso se dice así, decía, ¿no? Y todo eso viene de la filosofía griega, o de la parte griega, pues, ¿no? Pero Dios dice, ¿es así? ¿Quién tenía un cordel? ¿Quién puso las medidas? ¿Quién puso las bases de todo esto que existe? Y sigue preguntándole más. 6. ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso la piedra angular? O sea, ¿quién fue el primero que dijo, vamos a hacer el universo y pongo acá la primera piedra? ¿Quién dice acá? 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, aquí está hablando de los ángeles que estaban presentes en el momento de la creación. 8. ¿Quién encerró sus puertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Ahí está. ¿Por qué el mar no se sale? ¿Por qué solo cuando hay un maremoto o un tsunami nada más? El mar, pero ¿quién? O sea, ¿por qué el mar está ahí y no se sale, no se derrama como él dice? ¿Quién? ¿Quién es el que sostiene eso? ¿Quién es el que ha puesto ahí una puerta o una barrera, una frontera diciendo hasta acá llegas y acá no pasa? ¿Quién? Y vale más adelante también, ¿no? 9. Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y con faja de oscuridad. 10. Y establecí sobre él mi decreto y le puse fuerzas y cerrojos. O sea, aquí está hablando de lo que llamamos nosotros, en medio de la mente, cuando la nube, cuando el sol va sobre el mar, evaporiza el agua, van las nubes se van a la parte fría y ahí sueltan el agua y el agua vuelve. Hidrológico, ahí está, hidrológico. La hidrología. O sea, el sol calienta el mar se evapora, el agua, las nubes se van a los montes, ahí por el frío se derriten, o sea, ya dejan de ser gaseosos y se vuelven líquidos, caen en el cerro a través de lluvia y creas ríos, y esos ríos desembocan al mar. Y otra vez, ¿cómo se llama eso? El ciclo hidrológico. Ese ciclo hidrológico hace que el mar esté allí quieto. Por eso es que él dice, mire,
El 10. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos, diciéndole al mar, hasta aquí, no vas más allá. Y tus olas van a llegar hasta ahí nada más. 11. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. Mira, viendo eso, nomás uno ya se da cuenta el orden, la perfección para que la tierra sea habitable. Porque ¿qué pasaría si el mar se sale? ¿Qué pasaría? Nosotros no somos peces, pero aquí está claro diciendo, ¿no? Yo te puse límite, hasta aquí llegarás y hasta aquí te quedas. Y por eso nosotros vamos a la playa. Bien. Vamos a ver ahora el 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? O sea, tú vas a conocer la profundidad del mar. El hombre, si mal no recuerdo, a la profundidad máxima que ha llegado es, según el submarino más potente que tiene, solo ha llegado a los 120 pies nada más. Hasta ahí ha llegado. Porque nada puede irse más abajo porque la presión del agua lo puede estallar. Por eso ellos tienen un metraje de navegación y ahí van no pueden irse más abajo, ¿no? Entonces él le dice, ¿has llegado tú a las profundidades de ese abismo? ¿Conoces tú más allá? Por eso dice el 17, te has sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de las sombras de la muerte. ¿Has considerado tú la anchura de la tierra? Declara si sabes esto. ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz y dónde llegan las tinieblas? O sea, ¿hasta dónde podemos decir que hay luz y hasta dónde podemos decir que hay tinieblas? O sea, es interesante. Si describe todo esto, es increíble lo que Dios ha hecho. Bien. ¿Hay preguntas? Es maravilloso nuestro Dios. Es maravilloso nuestro Dios. Bien, entonces vamos a volver ahora porque me he salido, estoy hablando de la creación y no del hombre. Vamos ahora sí a entrar un poco más. Bien, vamos a la parte, vamos a leerlo todo por lo que han llegado ya, el relato bíblico de la creación. Pero que han llegado recién ahí vieron. Bien, dice así. En Génesis 1, 26 y 27 ya he visto donde Dios dice hagamos al hombre, y el 2.7 dice y el hombre fue hecho, y el 21 está hablando de la creación de la mujer. El 2, 21 y 23. Se relata la creación del hombre. Es posible que el autor del Génesis se haya basado en dos fuentes para el relato del Génesis 1.26. La creación del hombre fue una creación muy especial y marcó el clímax de la creación de Dios. Hasta entonces Dios había usado la expresión se ha hecho, o sea, se ha hecho. Pero en relación con el hombre dice hagamos al hombre. Por eso es que el hombre tiene un valor importante, porque cuando Dios dijo se ha hecho, fue hecho, pero cuando dijo vamos a hacer al hombre, dijo hagamos a nuestra imagen. Hagamos es un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? A ver, alguien me dice. ¿Antropomorfismo? El Google. Vamos, Rigoberto. Antropomorfismo. A ver, Rigoberto. La RAE Sí. dice atribución de cualidades o rasgos humanos. Dice aquí a un animal o a una cosa.
Repítelo de arriba primero. Dice atribución de cualidades o rasgos Humano, ya. Un antropomorfismo es cuando Dios se identifica con el ser humano. O sea, cuando Él dice, por ejemplo, ¿no? Yo te sostendré con mi brazo. ¿Dios tiene brazo? Dice, tú estás en mi mano. ¿Dios tiene mano? Ese es un antropomorfismo. O sea, Dios, para que nosotros entendamos, se está identificando con lo que nosotros tenemos. Y por eso es un antropomorfismo. Entonces, cuando Dios acá está diciendo, miren esta parte, antropomorfismo, dice, hagamos, es un antropomorfismo que expresa una deliberación previa para finalizar la importancia de lo que pretende ejecutar. O sea, en otras palabras, si nosotros dice, cuando Dios dijo, tomó el barro, ¿no? Y formó al hombre, y dijo, hagamos al hombre, entonces yo puedo pensar que Dios tiene esa forma. No, porque dice, hagamos al hombre. Entonces yo puedo pensar, si Dios hizo un barro y lo formó y yo soy así, entonces quiere decir que Dios también es así. Y ustedes ven en todas las culturas qué forma tienen los dioses de ellos. Por ejemplo, los egipcios. Los dioses egipcios tienen forma de hombre, pero claro, con cabeza de animales. ¿Ah? Sí, pero es un hombre, ¿no? Pero con cabeza de animales, con cabeza, pero tiene la forma, ese es un antropomorfismo, por ejemplo, ¿no? En que yo formo un hombre y le pongo una cabeza de un animal, ¿no? Pero Dios, cuando acá dice que hagamos al hombre, no es que Dios está diciendo que yo soy así, sino que el antropomorfismo está en que Dios le da las cualidades que Él tiene, como pensar, sentir, razonar y su voluntad. En ese aspecto es el antropomorfismo. Bien, sigamos ahí, dice, muy bien. Además, la parte final, se trata de una pluralidad en singular hebreo. Hacemos a la otra página. Cuando dice, bien, dice, cuando dice, a nuestra imagen, el texto expresa el valor supremo que posee la persona humana, mientras que al crear las plantas y animales, dice según su especie. Ahí está. Por eso el hombre no puede ser un animal más, como lo muestra la ciencia evolucionista. No puede. Porque el hombre no es un animal más. Cuando Dios creó al hombre, le dijo a nuestra imagen, pero cuando creó los animales, dijo, sean conforme a su especie. Sean conforme a su especie. El perro va a ser perro, el gato va a ser gato, el burro va a ser burro. Es conforme a su especie. Pero cuando Él crea al hombre, entonces Él se mira a sí mismo. Sí les dije la semana pasada, creo el día de la semana pasada, señora Delon. Ya. Hay un poemita que leí, no lo he encontrado ahora, pero debe estar ahí en mi celular. Que dice que cuando Dios iba a hacer los peces, miró al mar y dijo, sean hechos los peces. Cuando Dios iba a crear los árboles, las plantas, miró a la tierra y dijo, sean las plantas y los árboles. Cuando Dios creó las aves, miró al cielo y dijo, sean las aves. Y las aves comenzaron a volar. Pero cuando Dios creó al hombre, Él se miró a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a mi imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Ah? ¿Qué les parece? Eso es interesante. Entonces, sigamos. El texto expresa el valor supremo que tiene la raza humana, mientras que al crear las plantas y sus animales dijo según su especie. Génesis 2.7. En Génesis 2.7 dice, presenta a Dios formando al hombre del polvo de la tierra.
que es Adán. O sea, es tierra arcillosa. ¿Qué significa Adán entonces? Tierra, es una tierra especial. No es una tierra en barro, sino es una tierra especial. Como el alfarero da forma a una vasija, del verbo yazar, significa modelar o formar. O sea, él toma el barro, la arcilla, que algunos lo llaman terracota esto, le da la forma, ¿no? Bien, también el relato dice que sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Es decir, Dios le dio de su mismo aliento, que es mismat, que es el principio de vida. Recién el hombre fue un alma viviente, que es Nepes Yahat, es decir, una persona que piensa, siente y expresa con palabras y acciones sus sentimientos, pensamientos y voluntad. Ahí está la imagen de Dios. Ahí está la imagen de Dios. Que el hombre piensa, que el hombre siente y el hombre tiene voluntad propia. Que no lo tienen los animales. Los animales son instintivos. Se manifiestan por instinto. Mientras que el hombre por razonamiento, por sentimiento y por voluntad. Eso es lo que difiere totalmente de los animales. Por eso es que el hombre no puede evolucionar de un animal instintivo. Bien, ahora, hasta aquí está expresado la forma en que Dios le dio una personalidad, que piensa, siente, expresa con palabras y acciones sus sentimientos, pensamientos y voluntad. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Ministro. Perfecto. Para debatir, ¿usted quiere poner algo? No, pero pregunten ustedes, estamos acá para... Yo les dije que si tienen alguna duda o algo no entienden, pues pregunten nomás para extenderlo o también para explicarlo mejor. No, esto cuando vienen con alguna misma teoría, con esto vamos a empezar con el versículo. Claro, claro, por eso es necesario que aprendan el versículo para que puedan ustedes refutar o puedan ustedes fácilmente decirle, no, esto es así, así, ¿no? Porque no hay otra forma, solo demostrarlo con la Biblia nomás. Y entonces, ¿qué van a hacer ellos? Como me dijeron a mí, no utilice la Biblia, te van a decir. Desde arranque tienen que decir, no utilice la Biblia. Sí, digo hermano. Aquí un poquito lo aplicamos por el Señor Acá. de los atributos comunitarios de Dios. Ajá. Son puestos precisamente desde la creación del hombre. Bueno, eso lo vamos desarrollando, pero lo vamos usando, lo vamos viendo. Entonces es un punto y lo otro es que es cierto, tal vez el mundo nos va a señalar con el tema de la Biblia. Como usted mencionó, desde antes se ha prohibido la Biblia que no salga a la luz. Sin embargo, ahora ya todos lo tenemos. El punto que se ataca es la ignorancia y la autosuficiencia, ¿no? Claro. También sería bueno Sí, claro. El problema aquí es que, como el diablo no pudo desaparecer la Biblia, ahora la quiere desprestigiar. ¿Y cómo hace? ¿Quién escribió la Biblia? Si es humano, tiene errores. O la Biblia, ¿cómo sabemos que en caso Dios bajó y escribió esto, ¿no? Y tratan siempre, ahora ya no de evitarla, sino ahora de desprestigiarla, o de quitarle el valor supremo que tiene la Biblia sobre estos aspectos importantes del hombre, ¿no? Sí, eso es claro, hermano. Por eso, como dije al comienzo, sin Biblia no se puede demostrar nada de Dios. Nada. Es el fundamento. Es el fundamento de nosotros. Es el fundamento. Muy bien, ahora vamos a la otra parte. Génesis 2, 21, 23.
Dice, presenta la creación de la mujer a partir del varón que había creado. Aquí todas las mujeres se van a alegrar. Miren esta parte de acá, ¿no? Ahora, esto es esencial para destruir la ideología de género. Ese lo LQG más, ¿cómo se llama? Esto es esencial. ¿Por qué Dios solo creó dos géneros? O sea, mejor dicho, para que no sea la palabra género, porque ellos lo han desvirtuado todo, la palabra sexo. Miren, cuando tú ves tu DNI, y para decir tú eres hombre o mujer, ¿qué dice ahí? Masculino, femenino. No, pero ¿qué dice? Sexo. Sexo. ¿O no? No dice género, sino dice sexo. Entonces, hay solo dos, masculino y femenino. Y partiendo de esa base, es que Dios creó la forma de reproducción humana. Vamos a seguir leyendo para que se den cuenta la importancia que tienen aquí las mujeres. Por su día, mamás. Miren lo que dice acá. Vamos a leer de nuevo, ¿ya? Génesis 2, 21 y 23 presenta la creación de la mujer a partir del varón que había creado. Hasta Génesis 2, 27. Dios asegura que todo lo creado es bueno, y lo era en gran manera, según Génesis 1, 31. Pero lo primero que no encontramos bueno es la soledad del hombre, según Génesis 2:18, donde dice no es bueno que el hombre esté solo. A pesar de la existencia de otras criaturas, Dios vio que el hombre estaba solo. Esto resalta el valor del hombre y señala el hecho de que solo otro ser como él puede despejar su soledad. O sea, alguien como él, que piense, que razone, no, porque él ya había puesto los nombres a todos los animales, pero no había otro como él. Ahí se demuestra de que el hombre no es un animal más. No había como él. El valor del hombre señala que no había hecho solo a partir de él, que pueda despejar su soledad. Por eso, Dios decidió crear una compañera idónea para él. El proceso usado por Dios para crear al varón y a la mujer nos da a entender que tres cosas. Primero, la mujer, que en hebreo es Isha, tiene por cabeza al varón, que es Ish, del que depende. Dos, existe una íntima relación entre varón y mujer. La base de sus relaciones es que ella es su ayuda y él debe, y esto subrayan los varones, él debe amarla entrañablemente porque ha salido de él y es parte de él. Lo dice porque ahí está, ¿no? Cuando explicaba esto, estaba pensando yo que si me podían hacer de repente una pregunta acá la señora Adela. Miren lo que dice el primer, ¿no? Dice, la mujer que es Isha tiene por cabeza al varón que es Is. ¿Del qué? Depende. Ahora, la dependencia aquí no es autoritativa o de sobrevalorar. La dependencia aquí está en que el hombre tiene que proteger a la mujer y la mujer amar al hombre. Por eso es interesante esto. Miren, esto creo que está en ese libro de los 5 lenguajes del amor. ¿Han llevado ese curso ustedes?
Lo estuvieron enseñando en algunas células. Bien, miren, Dios crea al hombre. ¿Ya? Pero le da una forma de reproducción al hombre. Y para darle la forma de reproducción al hombre, ¿a quién crea? A la mujer. Y aquí es donde se cierra el círculo. Entonces, el hombre, ¿de quién nace? De la mujer. ¿Y la mujer de quién nace? ¿Ustedes se crean a sí mismas? No. O sea, este es un ciclo. O sea, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. O sea, esto hay que entenderlo así, ¿no? Dios creó, ¿está bien? Pero le dio su forma de reproducción, porque cuando lo crea, ¿qué le dice? Multiplíquense, llenen la tierra, y entonces le da el ciclo de reproducción, que es el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Por eso es que cuando llegamos a Gálatas capítulo 5 dice, porque en Cristo Jesús no hay esclavo, ni libre, ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que la mujer no se debe sentir menos, ni el hombre tampoco se debe sentir más. Pero el hombre tampoco se debe sentir menos y la mujer más, aunque ocurre a veces eso. Entonces, esta es la forma en que el hombre dio la respuesta. Ahora, de aquí podemos partir, porque este fue un tema de un cura que planteó una idea. A ver, ¿el huevo o la gallina? La gallina. ¿Y la gallina de dónde sale? Bueno, ¿Y? pero ¿Qué fue? pues la gallina. Entonces, necesariamente tenemos que partir de acá. Necesario, porque si no, no se puede explicar. Yo pensé que este axioma que planteó lo había hecho un científico ateo. No, fue un cura que planteó este axioma a un ateo. Porque cuando se le pregunta al ateo, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, el ateo no va a poder responder a esa pregunta. No va a poder. Porque la gallina sale del huevo y el huevo sale de la gallina. Entonces, ¿cómo se responde eso? En cambio, nosotros sí. Porque nosotros creemos que Dios creó el animal y le dio su forma de reproducción, tan igual como el hombre. Creó al hombre y después crea a la mujer para darle su forma de reproducción. Si no, no se puede explicar. No se puede explicar. Porque si nosotros, este fue otro de los axiomas que lo plantea Lewin, ¿no? Si decimos que el hombre es producto de una evolución y la mujer, ¿cómo entonces evoluciona la mujer? Vino como esa boda, eso de la santa. ¿Te das cuenta? Entonces no se puede. Y es un axioma eterno que no se pueden ellos revocar a todos, pero nosotros sí, pues nosotros decimos, Dios creó al hombre y a la mujer y le dio su forma de reproducción. Dios creó la gallina y le dio su forma de reproducción, que es el huevo. Y así entonces sigue el ciclo de la vida. ¿Entienden ahora eso? ¿No? Bien, entonces la parte aquí, el 2 dice, existe una íntima relación entre el varón y la mujer. Esa relación está basada en el 3. La base para sus relaciones es que ella es su ayuda y él debe amarla entrañablemente porque ha salido de él y es para él. Es parte, parte de él. Claro, claro. Por eso, ¿qué es lo primero que dice Adán cuando Dios le trae a la mujer?
Ella se le cogía varona. Claro, pero ¿cuál es la expresión de Adán? Adán, es interesante esta parte. Claro, hay una película que se llama Génesis, ¿lo han visto? El origen. ¿Qué paran viendo ustedes? Esto de guerra, paran viendo y no ven a veces. En esa película, Adán lo echa a dormir y se ve un tipo de operación y entonces Dios crea a la mujer, ¿no? Y entonces el hombre se despierta así medio borrachín y en eso Dios le dice, Isha, dice la mujer, ¿no? Y Dios la ve así, y Adán. Y la expresión de Adán dice, bueno, esta es ahora huesos, mi huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque de mí salió. O sea, él se da cuenta que ese ser que él está contemplando, tan bonita, tan hermosa, tan bella, es parte de él y que forma parte de sus huesos y de su carne, como diciendo que esto es una perfecta criatura hecha para mí porque de mí ha salido. ¿Y saben lo que hace Adán? Va corriendo y se tira sobre ella. Que dice la Biblia que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Bien, entonces vemos ya el proceso de reproducción que Dios le da tanto al hombre como a la mujer. Sigamos. El relato bíblico de la creación revela la importancia que el hombre tiene para Dios. O sea, el hombre es la corona de la creación, ¿no? Como le estaba explicando la vez pasada, ¿no? La semana pasada. Y el lugar que ocupa en la creación del universo. El hombre es la criatura especial de Dios y Él le ha conferido cualidades, facultades, pero también responsabilidades que no solo lo sitúan en un lugar de privilegio, sino también de compromiso con Dios y el resto de la creación. El valor del hombre está bien claro en el Nuevo Testamento, especialmente en Mateo. Ya, eso lo vamos a ver ahorita. Pero, o sea, lo que le da valor al hombre, o sea, ténganlo en cuenta eso, lo que le da valor al ser humano en sí, hablando de hombre y mujer, es que Dios ha estampado en él la imagen y semejanza. Dios ha estampado en el hombre su imagen. Y por eso es que todo hombre debe ser honrado, respetado. Cualquiera sea su condición, su raza, su condición económica, cualquiera. Porque no importa lo que tiene, sino lo que él es él. Y él es la imagen de Dios. Por eso es que debemos respetarnos, debemos amarnos, debemos ayudarnos. Porque al hacer eso estamos nosotros coexistiendo con la voluntad de Dios estampada en ti. ¿Por qué Dios dice no matarás? Porque estás matando la imagen de Dios impregnada en ese ser que lo matas. ¿Por qué dice no le robes? Porque estás robando a ese ser que tiene la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué dice no mientas? Porque estás mintiendo a ese ser que tiene la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que le da valor y realce al hombre. Por eso el hombre es la corona de la creación. Y no hay forma de eso, sino que, ¿qué pasa? La ciencia nos ha hecho creer que somos unos animales más. Y que la evolución ha hecho que el hombre de un animal ahora sea un animal racional. Es uno más del montón. Cuando existe esa idea, entonces se pueden hacer atrocidades al hombre sin ninguna culpa y sin ningún murmuramiento de conciencia. Como le decía la semana pasada, Mussolini mató 40 millones de personas en la Revolución Rusa. Lenin, 20 millones. Hitler, 6 millones de judíos.
aparte de los que murieron. El que mató toditita y que se llevó todo es Mao Zedong. Mató 70 millones de chinos. Ahora, ¿por qué esos hombres pueden hacer eso? Porque el hombre es un animal más, pues. Es como que yo vea una jauría de lobos y entonces yo comienzo a matarlos porque me están atacando. O que yo veo una vaca ahí, ¿no? Y chacaca, saco lomo saltado, saco, no, un bistec, saco, lo mato, ¿ve? Entonces cuando yo lo veo así, entonces puedo hacer lo que quiera con el hombre. Pero cuando yo veo en él la imagen y semejanza de Dios que también está en mí, entonces yo ya tengo que respetarlo porque es un igual como yo, no es un animal más. Y por eso es que todas las corrientes y las ideologías ateas han hecho el más grande genocidio contra la raza humana. Ahora, pero también se han hecho en base a la religión, ¿eh? Ahí tenemos la Inquisición, por ejemplo, ¿eh? Eso se hizo en el nombre de Dios. Y muchas guerras religiosas, como están ahora ocurriendo entre Israel y Palestina, ¿no? Eso se está haciendo en el nombre de Dios. Pero Dios no hizo para eso. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene el hombre? Mire cómo Jesucristo lo aclaró con respecto a los animales. Mateo 6. Vamos, Mateo 6. Nuestro Señor Jesucristo, de una forma magistral, va a decir, ¿no?, cuánto es el valor del hombre. Mateo 6, del 26 al 30. Dice así, 26. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Está poniendo ahí al reino animal comparándolo con el hombre. Y le dice las aves del cielo, que son hermosas, que vuelan, cosas que el hombre no puede hacer. Pero sin embargo, el valor del hombre es superior. Por eso dice, ¿no valéis vosotros más que un animal? Después va a hablar del reino vegetal. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, que no trabajan ni hilo, pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, nunca se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, tanto el reino animal como el reino vegetal no se puede comparar al hombre. El hombre es mucho más valioso que todo eso. Porque está hecho a la semejanza de Dios, pues por eso. O sea, el hombre va mucho más allá de toda la existencia que Dios ha creado. Por eso digo, el hombre es la corona de la creación. Lástima que el hombre, por culpa del pecado, se esté destruyendo al mismo hombre. El hombre se destruye al mismo hombre. Eso ya es por causa del pecado. Pero dentro del concepto bíblico, no. El hombre es superior a todo ello. Ahora vamos a ver a Mateo 10, que está más adelante. Ahí hay otro texto también. Mateo 10, 30 y 31. Va a decir allí. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y a cualquiera pues que te confíe, ya, ahí nomás, ¿no? Sí, está bien. 10, 30 y 31. Dice, no se venden, 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos se cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que esos pajarillos. O sea, aquí está hablando el control que tiene Dios, dice.
Ministro, ya nuestro cabello se está cayendo. Pero Dios dice que tiene una cuenta en nuestro pelo ahí. No valéis vosotros. Dice que, o sea, Dios tiene el control de todos nosotros. Dios tiene el control de todos nosotros. Por el valor que tiene el ser humano. Bien, y vamos a Mateo 12, ahora 12:12. Dice, pues, ¿cuánto más vale? Ya, muchacho. Dice, ¿cuánto más? 12:12 dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Sabe cuál era el canje que hacía un hombre cuando quería una mujer ahí en el antiguo, en la Arabia, en Egipto? Que llevaba unos camellos y le cambiaba por la mujer. Pero había una mujer que decía, no, yo no valgo 2 camellos, 4 camellos. Otro le llevaba ovejas. Bien, el hombre es el ser más importante después de Dios en la creación. No puedo yo rebajarme tanto a adorar un animal o cosas cuando yo soy superior. Pero tampoco puedo hacerme Dios. Entonces, la medida del hombre es que después de Dios está Él. Pero Él tiene, así como dice, ¿no? Dios le ha dado facultades, también tiene responsabilidades. Y Dios algún día en el juicio nos va a pedir cuenta de esa responsabilidad que nosotros no lo estamos haciendo. De esa responsabilidad que Dios nos ha dado de cuidar, por ejemplo, nuestro medio ambiente, de cuidar la naturaleza, de cuidar este hábitat que lo estamos destruyendo. Con el afán enfermizo de la economía, estamos contaminando el planeta, ya se está produciendo el calentamiento global, contaminando los alimentos. Dios no va a pedir cuenta de todo eso porque a nosotros nos ha sido dado eso. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bien inteligentes son ustedes, ¿eh? Que han afirmado todo. Muy bien. Entonces, se acabó la clase. Ya, Rigoberto. Vamos, hermano. Entonces, ya la otra semana entramos a ver un poco sobre la teoría de la evolución. Entonces, bien, vamos a orar y dar gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. A ti, oh Dios, te damos la gloria, la honra, el poder y la majestad, Señor. Gracias, Señor, por hacernos a tu imagen y semejanza, pero darnos, Señor, esa responsabilidad de cuidarla y de amarla y de conservarla, Señor, la naturaleza. Pero por sobre encima de todo, danos sabiduría, Señor, para actuar conforme a los criterios y a tus mandatos tuyos, Señor. Padre, gracias te doy. Bendice ahora a mis hermanos, llévalos con bien a sus hogares, guárdalo de todo mal y que ellos perseveren firme y que sigan adelante, Señor, confiando por la fe en que tú, oh Dios, estás con nosotros. Gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.